Sport Vision Telecanal 28. Y hoy estamos con el general Cordero, quien nos trae temas bien interesantes. Estuvimos en un bloque anterior y ahora pues vamos a entrar con un tema nuevo. Así recibimos este bloque con el mayor general Miguel Ángel Cordero, implicaciones geopolíticas de la inteligencia artificial. En este tiempo, doctor, estamos hablando de inteligencia artificial por doquier. Fíjate, y con un tema, ambos temas están íntimamente ligados, porque vemos aquí ese globo terráqueo y nos preguntamos, ¿es esto la geopolítica? Simplemente vemos una esfera, pero no vemos el contenido, el movimiento de ese contenido. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo que todo lo que se mueve es inteligencia artificial, pero no sabemos cuáles son los riesgos, aunque solo pensamos en los beneficios de lo que es la inteligencia artificial. Son dos ciencias, la inteligencia artificial como parte de las ciencias tecnológicas y la ciencia geopolítica, que tienen la capacidad de pronosticar dónde estamos, pero también hacia dónde vamos. La geopolítica es una ciencia futurista, pero la inteligencia artificial, conocemos lo que son los futurólogos de la inteligencia artificial. Y hoy en día conocemos lo que son una serie de chatbots que están, como son los asistentes virtuales, impulsados por la inteligencia artificial. Recientemente conocimos el chat GPT o GPT, sus siglas en español, y ha causado un revuelo tremendo ese chat GPT. ¿Por qué? Porque da una serie de soluciones que son prácticamente humanas. Da consejos, da soluciones y prácticamente da un desenvolvimiento en cada una de las áreas de la vida diaria. Y nos preguntamos, ¿hemos logrado una gran meta con esto? Y por ello nosotros queremos enfocar lo que es ese gran avance de la inteligencia artificial desde un enfoque geopolítico. Y debemos estar conscientes de que hemos pasado por una serie de procesos de mecanización, de informatización, pero sobre todo estamos llegando a una etapa crucial, que es la etapa del algoritmo. Las ciudades están manejadas por cámaras como resultado de la inteligencia artificial. Entonces, los estados, desde el contexto político, desde el contexto para generar lo que se llama una gobernanza más securitizada, están haciendo uso de la inteligencia artificial a través de las cámaras. Y en ese sentido, el control poblacional que se tiene sobre la población y sus recursos, valga la redundancia, fundamentado en lo que es el avance de la tecnología y con ello de la inteligencia artificial, genera un punto de fortaleza en lo que es la gobernanza local. Pero desde el punto de vista geográfico podemos decir que esa misma inteligencia artificial, a través del uso de satélites, nos permite a nosotros visualizar el aspecto físico de los espacios y determinar cómo están distribuidos, cómo son esas divisiones políticas, cuáles son las facultades que tiene esa geografía y cómo pueden estar ubicada la masa humana a través de lo que es la geografía humana y sus divisiones, la geografía política.
Pero no solamente eso. Desde el punto de vista económico, esa inteligencia artificial nos va a permitir determinar cómo debe ser el aspecto gerencial, cómo va a ayudar esa inteligencia artificial a que las empresas sean más eficientes y productivas, porque hay un gran cuestionamiento. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Puede que sea un riesgo, y lo vamos a ver más adelante, pero las empresas que no se abocan o no se encaminan hacia lo que es el uso y el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, se van a quedar rezagadas y no van a ser competitivas. Y en ese sentido, en el aspecto económico y gerencial, se requiere que las empresas, desde el punto de vista gerencial, se aboquen a esta tecnología. Pero desde el punto de vista social, ¿qué podríamos decir? Desde el punto de vista social podemos decir que en el ámbito de la educación, esa inteligencia va a contribuir a preparar más a los estudiantes. Pero desde el punto de vista de la medicina, podemos decir que ya próximamente los verdaderos doctores van a ser máquinas, porque las máquinas dan el diagnóstico y los doctores simplemente tramitan o dan conocimiento de ese diagnóstico que dan las máquinas. Llegará el momento que ya las máquinas estarán haciendo cirugía y simplemente los médicos reforzarán y servirán como ayudantes para esa cirugía. Es decir, a nivel de lo que se llama el aspecto laboral dentro de lo social, hay un riesgo laboral y algunos se preguntan, ¿podrán sustituir las máquinas al hombre en el aspecto laboral? A corto plazo es difícil, a corto y mediano plazo, pero a largo plazo estamos llamados precisamente a reinventarnos en el aspecto que están hurgando las máquinas, porque la hemos creado, pero próximamente es muy probable que vayan a ocupar una sola máquina el espacio de 5, de 10, de 20 y hasta de 50 y 100 personas. Sí, doctor, cuando reflexionamos sobre los avances que ha habido de haber a través del tiempo aplicado todas estas destrezas de la inteligencia física plasmada en aquellas máquinas, o sea, aplicadas para el desarrollo de la inteligencia emocional, vemos algo maravilloso. A pesar de que pudiera haber un riesgo en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, yo veo que la brecha es mucho menor que los fallos humanos, la falla humana, porque allí una máquina que está bien elaborada, que cada una de las piezas pues tiene fecha de caducidad, inmediatamente usted pone una máquina para que haga una operación, la va a hacer perfecta. En cuanto a la sustitución de la máquina, del hombre por la máquina, si la mano de obra pudiera, mermar, porque ya necesitaríamos, donde habían 5 personas, como usted dice, solo una que está manejando o monitoreando la máquina estaría en ese espacio, o 2 personas. Pero el humano pues pudiera desplazarse para seguir creando otras técnicas mucho más desarrolladas que pudieran ser aplicadas también a la inteligencia artificial. O sea que serían por etapas, pero nunca el humano saldría totalmente de la zona. No, lo de total es difícil, porque el ser humano tiene una función dentro del aspecto de lo que es la inteligencia artificial, y es precisamente mantener lo que se llama la homeostasis para el uso de esta. Van a sobrevivir los más inteligentes, los más hábiles y los más capacitados, que entiendan que tienen que competir con las máquinas, porque se va a abrir una competencia.
Por ejemplo, se hizo un estudio en el cual se creó un grupo de científicos para que hicieran un diagnóstico, un análisis sobre un aspecto de Big Data con relación a una situación determinada, y estos llegaron a una conclusión de un 70%. Solo pudieron llevar el estudio a un 70%. Se le dio precisamente a una máquina de inteligencia artificial y llegó a un 90%. Es decir, estamos viendo la correlación que existe, la gran diferencia entre un grupo de profesionales y una máquina. ¿Cuál es la ventaja que tiene la máquina? Su memoria, su capacidad. Trabajan con millones y millones de datos que no puede soportar un ser humano. Eso me recuerda precisamente cuando yo tuve mi primer reloj. Fue un reloj de esos Casio, como le dicen, que uno le ponía los números de teléfono. Anteriormente yo podía retener 50, 75 números de teléfono y el nombre de esos números de teléfono. Desde que llegó ese reloj que yo empecé, podía retener 10, 15, pero fue bajando la cantidad. Hoy día tú me preguntas cuántos números de teléfono te sabes y te digo, bueno, el mío. Y que el cerebro humano es como más lento, es repetitivo, siempre hay que estarlo vaciando, es una memoria que hay que estarla vaciando para que coja más. Por eso es que nosotros decimos estoy embotado. Tengo demasiado cosas en el cerebro y por eso es que dicen que el olvido es normal y necesario. O sea, hay que olvidar para poder vaciar este cerebro, mientras que las máquinas acumulan. Y que una cosa, tú no puedes ampliar tu memoria, pero una máquina, tú puedes aumentar la capacidad, meterle 5 teras, 10 teras, 20 teras, pero nosotros todavía no hemos llegado ahí. Pero uno de los grandes, ahora mismo, uno de los grandes problemas que puede representar la inteligencia artificial es en el aspecto militar. Cómo se vaya a emplear esa inteligencia artificial en el ámbito militar, que podría facilitar o aquilatar lo que son las guerras. Las guerras podrían ser menos nocivas o más nocivas. ¿Por qué? Porque mediante la creación, la robótica, por ejemplo, los campos minados, la desminación de los campos minados la realizan robots, ya no son hombres, la parte humana. Pero así como se crean desminados en campos abiertos, también minados. Es decir, esa inteligencia artificial es una navaja de doble filo en lo que es el campo bélico, en lo que es la tecnología militar. Y por ello, precisamente, se requiere de un protocolo, que se genere un protocolo para el buen uso de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, hay dos grandes personajes, Elon Musk y Bill Gates, que establecen esto mismo, que la inteligencia artificial debe generarse un protocolo, un cuidado, porque puede ser muy peligrosa. Diferente a Mark Zuckerberg, que dice que no, que esa tecnología no se puede regular porque llegó para quedarse. En ese sentido, nosotros, grandes expertos en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial, uno se pregunta, ¿quién le creo? Pero estamos viviendo en unos momentos de incertidumbre, donde un chatbot como el GPT coge y te redacta un informe como si tú tuvieras un PhD. Es uno de los grandes problemas que se está confrontando a nivel de educación, que ya los estudiantes no van a tener que romperse la cabeza para preparar un ensayo, un trabajo, sino que le dicen al chat, al GPT, óyeme, necesito un essay, un resumen de 800 palabras sobre la física cuántica. Y ahí lo tiene, como si fuera un PhD de Harvard. Y te lo tira a sí mismo. Y falta mucho más, doctor, porque yo recuerdo cuando me gradué, cuando pusieron esto de la máquina IBM,
que me tiraba 2 líneas. Dije, wow, mira, grabó 2 líneas. Y después, cuando ya terminaba la carrera, que comenzó esto de la computación, o sea, recuerdo que eso estaba en Francia, informática aplicable al derecho, y decía, wow, pero eso debe ser sensacional, cuando en República Dominicana tenemos una máquina IBM, que era sumamente costoso, usted pasar una tesis en una máquina IBM, pero eso era lo más novedoso que había. Eso era lo último de los muñequitos. Lo último de los muñequitos. Es posible que ahora mismo el humano pues haya aplicado todas esas destrezas y conocimientos en esas máquinas, en esas computadoras, en esa creada y bien llamada inteligencia artificial, y que una vez nosotros pasemos demos un salto de este paso, veamos cómo la diferencia entre la IBM y entonces la tecnología, el salto a la tecnología. Fíjate, la inteligencia artificial como producto de lo que es el avance y el crecimiento de la tecnología, hay que pautarla por época. En el 1900, por ejemplo, cuando el hombre voló por primera vez, que se montó un aeroplano, fue una novedad grandísima. Sí. Se pensaba que para el año 2000 ya el hombre iba a estar andando por los aires en sus vehículos de 4 ruedas y que iba a aterrizar. Era una esperanza, se pensó eso, y por eso era una gran novedad la entrada del 2000, que se dijo que todas las máquinas se iban a apagar, que iba a haber un colapso del sistema. Que se iban a caer los aviones, que las máquinas, todas las computadoras se iban a romper, y no se rompieron. No sucedió Recuerdo nada. Que en enero, decían que en enero del 2000, del año 2000, y todos los aviones y esto, y el día 2 de enero yo estaba volando. Y dije, bueno, si me quedé en el aire, ni modo, señores. Tremendo cierre, en general, para este bloque. Sí, debemos entonces, para concluir, tener pendiente que la inteligencia artificial no es mala ni es buena. Todo depende del uso que se le dé. Todo depende de para qué se use y quién la use. Porque hay personas que la pueden usar para fines que no sean adecuados para lo que es la sociedad. Y hay otros que sí le van a dar un uso adecuado. Y en ese sentido debe generarse lo que es un protocolo de cómo regular, cómo se debe usar. Y ya cada uno de los estados debe ir pensando esto, bajo la precisión de que tampoco se deben quedar atrás. Latinoamérica, el Caribe, deben estar conscientes de que la competencia es fuerte, pero hay un privilegio con relación a los países más desarrollados, y es que no existen esas regulaciones internas, como existen, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora mismo puede frenarse el avance de ciertos proyectos por las regulaciones sindicales, porque los médicos seguros que cuando tiren esa inteligencia artificial a hacer cirugía, se van a poner oposición. Latinoamérica, el Caribe, pueden aprovechar esas coyunturas y empoderarse en ese sentido, pero sabiendo que hay que regularla, hay que crear un marco regulatorio precisamente para que su uso no afecte, no perjudique lo que es la seguridad nacional. Así despedimos nosotros este tema, implicaciones geopolíticas de la inteligencia artificial, con el mayor general Miguel Ángel Cordero. Vamos a invitarlos a que nos acompañen en una nueva entrega el próximo jueves a las 6 de la tarde por Telecanal 28. Y que se suscriban a su canal. Claro que sí. Hasta la próxima.